A los alumnos, buenas noches. Entonces, nuevamente vamos a tocar el tema de biomoléculas el día de hoy para conversar sobre las proteínas. La clase pasada fue los lípidos y ahora, como número 4, en las biomoléculas orgánicas vamos a revisar las proteínas. Entonces, las proteínas son las biomoléculas cuaternarias. Cuaternarias, ¿por qué? Porque está constituido por 4 elementos esenciales: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Acá sí cumple el CHON. Sus componentes, o sea, su unidad básica son los aminoácidos. Están unidos por un enlace peptídico. Este enlace está constituyendo a la proteína. La proteína es muy abundante en el origen animal y se encuentra en la carne de res, no solamente, de pollo, el pescado, la leche, el huevo, el queso, el yogur, y de origen vegetal en las menestras. Nosotras que sabemos de equilibrar un poco el alimento, cuando normalmente no hay mucha economía, entonces le damos menestras a nuestros hijos, por ejemplo. Y ahí ya está comiendo su dosis necesaria de proteínas, porque es una proteína de origen vegetal. Pero también por recomendación siempre nos dicen, deben ingerir las menestras con ensalada. ¿Por qué? Porque la ensalada, el ácido y más los vegetales ayuda a que esa proteína se sintetice con mayor absorción, mayor cantidad de aminoácidos justo en nuestro cuerpo. Entonces, por eso es que una menestra suple o cumple la dosis necesaria de proteínas que debemos ingerir. Justamente es por eso. En las de origen vegetal están todas las semillas, todos los frijoles, todos los tipos de frijoles que normalmente ingerimos: la soya, el maíz, el trigo. Los animales, incluso el hombre, se obtiene directamente al ingerir las plantas u otros animales. Nosotros, buenas noches, nosotros necesitamos una dosis necesaria y esa dosis lo ingerimos cuando comemos alguna dosis de proteína, de carne, pescado, pollo, gallina, pato y todas las variedades, bueno, y las menestras. Este es el tipo de enlace peptídico que está cumpliendo o que tiene las proteínas. Las funciones. ¿Para qué sirven las proteínas en mi cuerpo? Las proteínas son biomoléculas orgánicas más abundantes e importantes en los seres vivos. Desempeñan grandes funciones, de los cuales vamos a tener la función estructural. Gracias a esta proteína está constituyéndose mi cartílago, mi músculo, mi tendón, los huesos, la piel, pelos, escamas, cuernos, uñas, plumas de todos los seres vivos. Estructura. Va a tener una función mecánica. ¿Cuál es esa función? De la contracción muscular, lo cual genera un movimiento de nuestro cuerpo. O sea, cuando nosotros realizamos ejercicios, hacemos tareas cotidianas, estamos desgastando energía. Entonces, en ese desgaste para suplir, necesitamos una cantidad necesaria de proteína, por eso que tiene esta función mecánica.
va a tener también la función de transporte, porque va a transportar las sustancias, las proteínas de un lado a otro entre el organismo. Va a tener una función catalítica. ¿Qué quiere decir? Las funciones que ocurren dentro de mi organismo realizan unos cambios bioquímicos y esto es importante para el metabolismo y para la regeneración celular. A ver, dicho de otra forma, esta función catalítica es cuando, por ejemplo, nosotros necesitamos de dosis necesarias de proteínas para que nuestro cuerpo se proteja, se regenere. Nos han hecho una cirugía, vamos a suponer. Entonces necesitamos ingerir bastante proteína para que mi herida se cierre rápido. Entonces, a eso se llama este tipo de función. Función reguladora. Cada proteína actúa como una hormona. Esta función lleva los mensajes a determinadas partes del cuerpo y regulan las otras funciones importantes. Va a tener una función defensiva. Gracias a la dosis necesaria de proteína, mi organismo está... Buenas noches, profesor. buenas noches, está protegido. Por eso, cualquier virus, cualquier bacteria que quiera ingresar a mi cuerpo, mi organismo va a ser más resistente. Y eso lo hemos comprobado en este virus que nos ha encerrado casi 2 años, casi más de 2 años. A las personas que les daba el COVID, ha habido personas que, claro, por su estado crítico que han tenido, por algún fibroma o alguna enfermedad, les ha ido peor. En cambio, a los niños, por ejemplo, los niños son vitales en formar proteínas, ¿ah? Ellos basta que tengan su dosis de leche, de proteínas necesarias, su organismo, como está jovencito, se activa la cantidad necesaria de proteína, por eso que este virus no les ha afectado mucho a los niños. Claro, ha habido algunos niños que son más inmunes, no inmunes, no es, son más propensos, han tenido alguna enfermedad o alguna deficiencia, o de repente no tienen un alimento balanceado. Entonces, a estos niños les ha quejado. A cualquier persona adulta que es así resistente, les habrá dado, pero no han sentido síntomas, no se han complicado con esta enfermedad. La mayoría que han tenido, cuando este virus ha ingresado en su organismo, ha tenido deficiencias, es porque ha tenido algún mal antes ya, o no tenía la cantidad necesaria de la defensa de nuestro organismo. Y esa defensa lo origina las proteínas. Por eso, vuelvo a repetir nuevamente, la cantidad necesaria de proteína que ingiere en nuestro cuerpo nos va a ayudar a defendernos, nos va a ayudar a regular, a catalizar, a transportar, a realizar todas las funciones mecánicas, a que nuestra estructura, nuestro cuerpo sea vital. Además, la proteína nos va a servir de reserva porque cuando ingerimos una suficiente cantidad de proteínas, de aminoácidos, nuestro organismo va a almacenar esta proteína y se va a formar la reserva de aminoácidos para que cuando no tengamos comida
nuestro organismo detecta esa proteína y lo absorbe, lo desgasta primero. Así viene el funcionamiento biológico de las proteínas en nuestro organismo. Ahora, las proteínas se van a clasificar según la estructura que lo cumple, según la función estructural que cumple. La queratina. A través de la queratina se va a formar nuestras uñas, pelos, piel, escamas, cuernos, picos, pezuñas. En el caso de los animales, por supuesto, cuernos, picos, pezuñas. Nosotros no poseemos, ¿no? Escamas, plumas. Nosotros solamente tenemos uñas, pelos, piel. El colágeno. El colágeno es una proteína. Esta proteína va a ayudar a que mi piel, mis tendones, mi cartílago se regeneren. En una persona adulta, una persona que va a más de los 40, es necesario que ingiera un suplemento vitamínico de colágeno, de calcio, para que nuestra piel, nuestros tendones, nuestras articulaciones no nos duelan. Justamente es por eso, pues, porque este tejido, esta proteína del colágeno, nos ayuda a que nuestros cartílagos, nuestros tendones se unan, podamos realizar todos los movimientos. La elastina es una proteína también. Nos da en la unión de los ligamentos de la piel, los cartílagos y las arterias. La fibrina es una proteína que realiza el coágulo sanguíneo. La fibroína, que está constituyendo a la tela de araña y a la seda de los insectos. Por supuesto, esto nosotros no tenemos. La tubulina va a formar el citoesqueleto, los centrioles, el uso acromático, los cilios, los flagelos. Entonces, por eso entiéndase que las proteínas son necesarias, importantes. Nosotros, las personas adultas, nos comienzan a doler los huesos. Entonces, acá entendemos que necesitamos tener suficiente cantidad para que no tengamos esos malestares. Y ello en el caso de nosotras, las personas que tenemos más de 40, el cuerpo ya no lo produce solamente con el alimento. En cambio, los niños sí. A los niños les da su dosis de leche y su cuerpo, como está jovencito, está nuevo, lo produce cantidad suficiente de proteínas. Por eso que el niño es vital, pues el niño es activo. Las proteínas que cumplen funciones mecánicas va a ser la actina y la miosina, que intervienen en la contracción muscular y la generación de movimiento de nuestro cuerpo. La actina y la miosina son suplementos vitamínicos que toman las personas que hacen peso, que desgastan mucho su cuerpo. Los deportistas, por ejemplo. Las proteínas que cumplen una función de transporte, la hemoglobina, la mioglobina, la hemocianina, son tipos de proteínas que realizan transporte. La hemoglobina es la cantidad suficiente de oxígeno que tiene nuestra sangre. Por eso que alguna vez cuando nos han hecho examen de sangre, nos miden la hemoglobina, donde hay un rango, una cantidad. Arriba de 12 debemos tener una persona para que esté con suficiente cantidad de hemoglobina. Cuando baja esa cantidad, te puede dar anemia, te puede dar algún tipo de enfermedad. Por eso es que si baja esos estándares, nos dan o nos recomiendan ingerir suplementos vitamínicos para suplir la suficiente cantidad de hemoglobina. La mioglobina
Es un transporte de oxígeno en los músculos de los vertebrados. Y la hemocianina transporta oxígeno en la hemolinfa, o sea, en la sangre, y en algunos invertebrados. La ceruloplasmina transporta cobre por la sangre. Los citocromos transportan electrones durante la respiración celular y los plastocianina transporta electrones durante la fotosíntesis. Acá, como estamos viendo de todos los seres vivos, por eso que nos hablan de las plantas, de los vegetales y todo ello. La hemoglobina es la proteína de la sangre que se encarga de transportar el oxígeno a todo el cuerpo. Las proteínas van a cumplir una función catalítica a través de las enzimas, llamada también proteínas catalizadoras. Su función es acelerar las reacciones químicas del organismo y representan el grupo de las proteínas más numerosas de los seres vivos. Está, por ejemplo, la amilasa salival o la tialina. Tialina también se le dice, tialina también. Nuestra saliva, que se produce en la boca, descompone el almidón. Y la amilasa salival o la tialina se encuentra solamente en la boca. La pepsina descompone las proteínas hasta aminoácidos en el estómago. No es, por eso es que aquella persona que no ingiere su alimento en horas marcadas, esta enzima de la pepsina se segrega y segrega y segrega. Y si no hay alimento, viene lo que es la famosa gastritis. Por eso es que esta proteína, esta enzima, se produce en el estómago para desintegrar al alimento que ha podido llegar ahí. La lipasa descompone los lípidos, el ácido graso en el intestino. La sacarosa descompone al azúcar, a la glucosa, a la fructuosa en el intestino delgado. La catalasa descompone el peróxido de hidrógeno o el agua oxigenada hasta que este agua queda libre en el citoplasma de cada célula. Las funciones reguladoras, ¿para qué sirven estas hormonas? Estas hormonas también son llamadas proteínas reguladoras, porque su función va a ser regular las actividades del organismo, aumentando o disminuyendo las funciones de todos los tejidos. Por ejemplo, la insulina. La insulina es la cantidad de azúcar necesaria en nuestro organismo. Por eso que los diabéticos no producen esta proteína de la insulina, por lo que necesitan ser inyectados. La calcitonina disminuye el calcio en la sangre, favoreciendo su almacenamiento en los huesos. Entonces, cuando no tenemos suficiente cantidad de calcitonina, no vamos a tener calcio en la sangre y por lo tanto el hueso va a ser mucho más débil. Las hormonas del crecimiento que estimula o ayuda al crecimiento y a la reproducción de los huesos. El folículo estimulante va a ayudar, este tipo de proteína ayuda a la formación del óvulo y el espermatozoide. Las proteínas que tienen funciones defensivas son las proteínas de anticuerpos, llamadas también proteínas inmunológicas o inmunoglobulinas. Su función va a ser combatir a los microorganismos, a las bacterias, virus y hongos que hayan podido ingresar a nuestro organismo. Muchas veces evitan
que se desarrolle una enfermedad. Los anticuerpos combaten esta enfermedad como gripe, bronquios, tuberculosis, rubiola, varicela, tifoidea y etcétera. Las proteínas que tienen una función de reserva. La albúmida, la clara del huevo, la leche, la sangre, ahí solamente se encuentra esta proteína de la albúmida. La caseína es una proteína que se encuentra solamente en la leche. Solamente en la leche. Mira, en la albúmida se encuentra solamente en la clara del huevo, la leche y la sangre. La gluteína y la gliadina se encuentra en la harina de trigo al combatir y al formar un gluten. La albumina es la proteína que se encuentra en el huevo. Por eso, cuando nosotros asistimos al nutriólogo, mínimo nos recomienda ingerir 3 veces a la semana huevo. Debemos comer huevo frito, huevo sancochado, no sé, como mejor cada uno se acondicione, porque hay personas que en su jugo lo ponen huevo, hay otros que no, pero entonces ahí está ingiriendo la cantidad necesaria de albúmida, que es la proteína del huevo. Entonces, así, la proteína necesaria para que nuestro cuerpo se desarrolle. Esto, señores, es entonces las proteínas. Para pasar al siguiente biomolécula que nos tocaría es los ácidos nucleicos. ¿Habría alguna pregunta? A ver, aquí, ¿habría alguna pregunta, jóvenes? Bien, chicos, a ver, vamos avanzando entonces. Vamos, ya seguro ingresa el resto. Vamos a tocar entonces en esta parte los ácidos nucleicos. Dentro de los ácidos nucleicos que pertenecen a las biomoléculas van a estar el ADN y el ARN, 2 ácidos nucleicos que están constituyendo toda la estructura corporal. Entonces, los ácidos nucleicos son pentanarias, 5, penta. Va a estar formada por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Fueron descubiertas, dice, por Friedrich Michel, utilizando los glóbulos blancos como una muestra purulenta, o sea, a través de la pus. Se llama ácido nucleico por su naturaleza ácida y porque se origina, su origen fue hallados en un núcleo de las células. Sus componentes básicos, o sea, su unidad básica es el nucleótido, los cuales se unen por medio de enlaces fosfodiéster, formando una larga cadena que recibe el nombre de cadena polinucleótida. Un nucleótido posee 3 componentes: pentosa, una base nitrogenada y un grupo fosfato. Cuando hablamos de pentosa, penta, 5, se trata de un monosacárido de 5 carbonos que puede ser ribosa o desoxirribosa. Una base nitrogenada. Se trata de una biomolécula simple, rica en nitrógeno y de carácter básico. Se tiene 5 tipos de bases nitrogenadas. Va a estar agrupadas en 2, en purinas y en pirimidas. Y aquí viene la explicación por qué nosotros somos iguales, pero no parecidos. Aquí, por ejemplo, miren, estas bases nitrogenadas, que son la adenina, la guanina, que están en las purinas, y en las pirimidas están citosina, timina, uracilo.
Entonces, cuando nosotros desagregamos o entendemos un poco más, háganse la idea de una escalera elíptica. Esa escalera caracol, entonces cada uno de esos peldaños tiene una de estas bases nitrogenadas. Vamos a suponer, Alexander tiene timina, uracilo, citosina, guanina. Vamos a suponer. En el caso de mío tengo igualito, timina, uracilo, citosina, y en vez de tener adenina, tiene, por ejemplo, una nomás cambia. Y ya cambió todo. Ya por eso, en ese cambio de esta base nitrogenada, cambió la estructura. Por eso es que nosotros, y acá viene la explicación biológica, por qué nosotros no nos parecemos. No somos iguales, pues. Y justamente es esto. Inclusive, no somos ni igual, somos parecidos a nuestros padres, pero no iguales. Y nos identifica esta base nitrogenada. El grupo fosfato se trata de una molécula de ácido fosfórico. Las funciones, ¿para qué nos sirven estos ácidos nucleicos? Estos ácidos almacenan y transmiten la información genética, controla y dirige todos los procesos celulares mediante la síntesis o la elaboración de todas las proteínas que las células necesitan para vivir. Determinan las variaciones existentes entre los individuos de una misma especie. Son los responsables de la evolución de la especie, es decir, del cambio o transformación que sufre las especies a lo largo del tiempo. Transmite las características de generación a otra. Entonces, estas bases nitrogenadas van a servir para entender por qué las especies, por ejemplo, han evolucionado, han cambiado. Basta una de estas estructuras, de una de estas bases nitrogenadas, cambió todo. Dentro de la clasificación de estos ácidos nucleicos está el ADN y el ARN. El ADN significa ácido desoxirribonucleico. Entonces, este ADN se encuentra en el núcleo, en el núcleo de cada una de nuestras células, se encuentra esta escalera elíptica. Y aquí está lo que les estaba explicando hace un momento. Miren, en esta escalera es como si fueran los peldaños, ¿no? Guanina está de color verde, uracilo de color celeste. Timina está de color rojo, adenina está de color amarillo. Y así se repite, ¿ve? Citosina, guanina. Un orden cambia y cambia toda la estructura. Y lo que se ha descompuesto, se ha desagregado esta información del ADN y en base a ello se ha determinado que todas las personas tenemos un ADN diferente. Aunque sea una letra cambió, ya cambiamos toda la estructura. El ADN se localiza en el núcleo de la célula. Es el más importante porque contiene toda la información genética que nos heredan nuestros progenitores. El ADN se halla en todas las recetas para sintetizar, fabricar todas las proteínas del organismo. Cada receta equivale a una porción pequeña de ADN. Los nucleótidos del ADN contienen una pentosa llamada desoxirribosa, una base nitrogenada que puede ser adenina, guanina, citosina, timina y un grupo fosfato, el ácido fosfórico. En 1953, Watson y Crick
realizaron o interpretaron esta estructura del ADN y lo hicieron en base a este modelo de doble hélice. Este modelo nos ha servido para descomponer, para desagregar nuestra estructura del ADN. Y en base a este experimento surgió el nuevo proceso de la clonación. A través de este proceso se originó lo que es la clonación, clonar. En cambio, la clonación es, en otras palabras, como sacar copia. Entonces, de mi cara, ¿alguien puede sacar copias? Sí. Mi descendencia directa, porque todo este del ADN viene en la información genética que nosotros heredamos y que vamos a heredar algún día, pues, ¿no? Algún día cuando ustedes, los jóvenes, puedan tener descendencia, van a poder generar cuando se forma nuestra estructura. Y ahí viene en toda la información genética. En cambio, el ARN, ácido ribonucleico, se origina en el núcleo. El ARN se origina en el núcleo y se realiza la función del citoplasma. Es el encargado de dirigir, sintetizar las proteínas. Son nucleótidos, una pentosa llamada ribosa, una base nitrogenada, van a formar este ARN. Su estructura consiste en una sola cadena que puede ser adoptada de tres formas: lineal, en una hoja de trébol y en una forma globular. Los tipos de ARN es el ARN mensajero, de transferencia y ribosomal. Si hablamos de mensajero, es el ARN que va a llevar todos los mensajes, las interpretaciones que realiza mi organismo. Y ello se lleva a cabo en el ARN mensajero. En cambio, el ARN de transferencia va a llevar al ribosoma, donde se ensambla y se forma un cordón o un anticondón. El ARN ribosomal es de forma globular y se localiza en el ribosoma, donde facilita la síntesis de proteínas. El ARN va a tener sus propiedades: replicación, transcripción y traducción. Cuando replica, se autoduplica, y acá viene lo que conocemos como la clonación. La transcripción va a permitir pasar toda la información genética en una molécula con el propósito de que se sintetice y se lleva a cabo en el núcleo de la célula. Y la traducción va a hacer la proteína, que le va a permitir leer e interpretar el mensaje genético para formar una proteína y llevar a cabo en el ribosoma. Esto es un esquema de las proteínas de los ácidos nucleicos. Un ADN pasa a otro ADN, pasa al ARN y forma la proteína a través de la replicación, transcripción y traducción. Entonces, es así que en este tema sí hay un practiquemos. Aquí sí hay un practiquemos. Entonces, ese practiquemos se va a quedar para que ustedes resuelvan. A ver, ¿alguna consulta, jóvenes?